y voy a saludar a Luciano Atienza, espero decir todo bien. Luciano, un gusto. Gustavo te saluda, ¿cómo estás? Hola, sí, está perfecto. Bueno, como dijiste vos, soy Luciano Atienza, mucho gusto. Y nada, primero que nada agradecerles por este espacio, la posibilidad de poder presentar lo que vendría a ser mi noticia, más que mi noticia, mi vida en este lugar, y que bueno, tengan la capacidad de escucharme desde allá en el pueblo del cual viene mi familia, ¿no? He tenido la posibilidad de ir varias veces y es un pueblo hermoso y me pone muy contento que familia que no veo muy seguido tenga la capacidad de poder ver este lado de mi vida también, ¿no? Luciano, ¿qué edad tenés? Tengo 18 años. 18. ¿Y has venido cuántas veces a América que recuerdes? Que recuerde, y fui unas 7, 8 veces. 7, 8 veces. Bueno, como les contaba hoy, la mamá de Luciano es Analía Gómez, el abuelo muy conocido, popular, el querido y recordado Funcho Gómez, y la abuela Perla, que está en Córdoba, ¿no? Sí, ella se vino a Córdoba con Raúl, el abuelo Raúl, hace ya más de 20 años, y nada, por eso nosotros nos hemos criado acá, ¿no? Correcto. Luciano, en estos 18 años has hecho un montón de cosas, porque mi compañero me contaba que también anduviste por la ONU, entre otras cosas. Sí, yo más que nada a partir de los 14, 15 años, cuando estaba en cuarto año de secundario, me empecé a incursionar en lo que vendrían a ser los modelos de Naciones Unidas, los cuales son una simulación de debate que se dan en Naciones Unidas, y actualmente sigo en todos esos temas. Soy voluntario de la asociación AILE, en la cual es como que uno trata de devolver aquello que le dieron en el espacio en el que yo me formé, y hoy en día también nosotros llamamos lo que es nuestro eslogan, el Formando Líderes. Ajá. También me encargo junto a la Asociación Civil AILE de seguir formando líderes, así como me formaron a mí. Mirá qué bueno, mirá qué bueno. Che, Luciano, va 3 minutos de la nota, no me das 18 años, La verdad. No, en serio. Tu alocución, tu forma de expresarte. ¿Terminaste la secundaria? Contame un poco. Sí, yo me egresó en el 2025, actualmente ya he terminado mi ingreso a la carrera de Derecho, Abogacía, y estoy preparando varios proyectos más para poder continuar como en conjunto con todo lo que he hecho hasta ahora en estos 18 años. Luciano, ¿vivís en qué lugar de Córdoba? ¿En Córdoba capital? Sí, estoy viviendo en Córdoba capital, afuera de Circunvalación, entonces no es como que no estoy tan en la ciudad, pero sí. Luciano, nos enteramos por algún familiar tuyo de ¿cómo llega a la nación tu historia, tu contar lo que te pasaba? ¿Por qué no subías fotos a Instagram? ¿Cómo se enteran ellos? Bueno, yo siempre fui una persona en la cual, estuvo muy incursionada en lo que vendría a ser el mundo de la salud mental, ese tipo de cosas, y yo justamente en los modelos de Naciones Unidas tenía una amiga la cual inició un programa que es llamado programa Altavoz, en Instagram, cualquier cosa. En este programa lo que planteaba era conseguir 15 jóvenes de todo el país, un proyecto federal, en el cual las personas, estos jóvenes, podían ser tanto oradores como mentores, y la idea era que armaran una charla sobre salud mental o salud sexual, y nada, de la Fundación de la Nación nos dieron como apoyo para que estas personas, estos jóvenes que hacemos las charlas, tengamos la posibilidad de escribir una nota y que iba a salir desde el proyecto Fundación de la Nación. Y contame. Y nada, justamente desde la Nación nos han brindado el apoyo, el acompañamiento durante las charlas, nos han brindado a diversos profesionales en el aspecto para seguir informándonos y tener este acompañamiento psicológico, ¿no? Porque no es para nada fácil el hecho de abrirse, porque la realidad es que cuando uno hace estas charlas, uno hace las notas, le está contando su vida, lo más íntimo que tiene uno a miles de personas. ¿Qué te parece? Entonces es una cuestión también de poder mantenerse de pie y justamente todos estos temas que he dicho en mi nota
son temas que me han interpelado toda mi vida y a mi familia también. Entonces es algo que me encanta tener la posibilidad de, sabiendo que hoy en día es un tema que pude superar y que sigo atravesando, no me voy a cerrar al hecho porque yo lo sigo atravesando, al tema de la obesidad, pero tener la posibilidad de, mientras lo atravieso, poder ayudar a otros jóvenes a que su travesía sea más leve, es algo que a mí me pone muy contento. Importante saber cómo llega esta noticia, ahí me lo estás contando, y metete un poco en el tema. ¿Cómo fue? ¿Por qué contás eso vos, Luciano? Bueno, yo lo cuento porque, nada, si bien en un principio es algo, una cuestión que a mí me atravesó mucho, que me ha afectado mucho a lo largo de mi vida, siempre tuve como un carácter fuerte y tuve la posibilidad de seguir adelante, pero bueno, creo que día a día podemos ver, tanto en las noticias como en la calle, que muchas personas también lo pasan y lo sufren de manera distinta, algunos lo sufren menos, otros lo sufren más, y yo esto se lo comentaba en su momento a la periodista María cuando me hacía la nota sobre un caso que a mí lo leí una vez en el noticiero El 12 y me dejó muy marcado, que fue una noticia en la cual a un joven al cual le hacían bullying por tener sobrepeso, por ser gordo, Ajá. Le habían puesto un alacrán en la panza y que, bueno, claramente el alacrán lo picó y había estado muy grave, y son así casos que he tenido también cercanos de personas que han sufrido por esto, las cuales, como cuando se me presentó esta oportunidad de entrar al programa y de hablar del tema de la obesidad, que es un tema que a mí me gusta hablarlo mucho, me gusta tratarlo, se me presentó la posibilidad de decir, che, puedo ayudar a que no se repita, que otro chico como ese chico que ve las noticias pase por lo mismo o cosas peores, o tenga que sufrir por algo que no debería ser una causa de sufrimiento, una causa de hostigamiento de parte de otros, ¿no? Así es. Estoy charlando con Luciano, chico cordobés que tiene familia histórica en América, y me está contando su vida, su historia, parte de lo que sufriste mucho, Luciano, vos, o por tu personalidad lo pudiste zafar. Yo creo que lo zafé. Creo que en comparación a las cosas que he pasado, si bien nunca tuve un sufrimiento exacto de, por ejemplo, he conocido casos de chicos que han caído en la depresión por estas situaciones, yo nunca llegué a esos extremos, nunca pasé algo así, pero hoy, día a día, cuando uno crece, ¿no?, que empieza como a desarrollar un poco más la personalidad, que empieza a vincularse mucho con otras personas, se da cuenta, por ejemplo, como ciertas actitudes que uno dice, che, ¿de dónde nacen estas actitudes? Y cuando uno indaga, se da cuenta que muchas cosas vienen de cuando somos chicos, y cuando uno es chico, en este caso a mí me tocó pasar el bullying, y muchas de las actitudes y lo que es mi personalidad que estoy desarrollando hoy en día, y cosas que tengo, vienen de ahí. Entonces, creo que es bueno esto de empezar a hablarlo, pensar y desarrollar estos temas por una cuestión de ayudar también a lo que vendría a ser el crecimiento en el futuro de jóvenes que pasan esto. Luciano, tu historia empezó en la primaria, en la secundaria. ¿En qué época de tu vida empezaste a sentir uso también la palabra discriminación, bullying? Cerrame vos, ¿cuál es la palabra que te gustaría usar? Bueno, yo suelo usar la palabra bullying porque es como la más conocida, pero sí, recordemos que el bullying justamente son formas de discriminación, ya sea por etnia, raza, físico, lo que sea. Pero bueno, yo empecé a notar esto más que nada, yo en el primario, cuando entré al colegio primario, primero, segundo grado, fueron como los años más pesados de ese tema, ¿viste? Porque somos todos chicos, y empezamos a ver cuerpos diferentes, ¿no?, cosas diferentes, y ahí fue donde empieza como toda esta situación en la cual iba a clases y sufría esta discriminación por parte de mis compañeros, este bullying. Cabe aclarar que no es como estoy como generalizando mucho, pero no es que era todo el mundo contra mí, pero eran situaciones que se daban repetidamente, y eso es lo feo, el hecho de un espacio en el cual se supone que un niño o un joven se tiene que sentir seguro y va a estar constantemente siendo hostigado, y uno no quiere estar en ese lugar cuando pasan estas cosas, ¿no? Entonces a mí me ha pasado muchísimas veces, cuando era chico,
por ejemplo, esto yo siempre me acuerdo que mi mamá me retaba mucho, que era el hecho de a poner alguna excusa para faltar al colegio o que me retiren del colegio. Entonces a mí me ha llegado a cruzar situaciones hasta, por ejemplo, de meterme un dedo en la garganta para hacer arcadas y vomitar para no ir al colegio. Qué bárbaro, qué bárbaro. Entonces yo hoy lo pienso y a mí no es algo que me afecte, no creo que son cosas que me traigan como así un recuerdo malo de hacerme sentir mal, pero lo pienso desde el lado de lo que puede pensar o puede pasar otra persona y digo, capaz que a mí no me afectó, pero de todas formas no es algo bueno que un chico tenga que recurrir a esas medidas para no ir al colegio, que se supone que es un lugar en el que vamos a aprender, a ser amigos, a ser felices, y terminan pasando estas cosas, ¿no? Veo, no pasó tanto de esos, serán los 7 u 8 años de tu vida, cuando tenías 7 u 8 añitos, como le ha pasado, y nos ha pasado a muchos por ahí, la discriminación de la primaria es la que más se sufre, me parece, Luciano. Sí, no sé si es por una cuestión específica de que, bueno, somos jóvenes y somos muy sensibles, somos niños, entonces como que todo nos afecta de más, pero bueno, el problema es cuando esto se prolonga en el tiempo. Si bien, como digo, esa fue la etapa más como heavy, pero el problema es que eso se prolonga. Claro. O sea, a mí no es que digo que después me dejaron de hacer bullying, pero creo que cuando uno crece nacen otro tipo de forma de bullying, que ya no es tanto el acoso físico y esas cosas, sino pasa a ser lo verbal, el daño psicológico, claro, que es a largo plazo, porque ya, si bien es como que las personas crecemos y uno deja de como acosar físicamente a otra persona, pero empiezan los chistes, los apodos, viste, en la etapa de la adolescencia, que es muy común, y que si bien uno no puede o no tener la mala intención de decirlo con ese afán de lastimar, muchas veces termina pasando que lastima, y eso creo que es como también la concientización que busco dar, que yo, por ejemplo, pongo este caso de que la palabra gordo es una palabra que para mí está demasiado, ¿cómo decirlo?, endiablada. Yo soy una persona que soy gordo, digo que soy gordo y no me molesta que me digan gordo, por una cuestión de que hay una realidad que cuando uno está en una situación, tiene que tener la capacidad de reconocer, che, estoy en esta situación. Pero el problema es cuando, por ejemplo, la palabra gordo se mezcla con otras cosas. Yo me acuerdo de un apodo que si bien a mí siempre me causó gracia porque vino de personas que yo sé que no tenían como la intención de ofenderme, sino más bien era como el chiste entre nosotros, es el decir gordo tetón. Pasa mucho que un insulto muy utilizado para decirle un gordo es decirle gordo tetón, y es algo que uno se pone en ese lugar y capaz que de afuera te da gracia, pero la persona que vive en un día a día una lucha con su cuerpo, que le digan eso, es como demasiado hiriente. Miércoles, hermano, bastante hiriente, que lo tiró, Sí. Luciano, esto es como una charla de café, por eso yo la disfruto mucho y escucho y aprendo cada momento. Repito, vos no hace tanto tiempo que te pasó esto. Tenés 18, a los 7, a los 8, a los 9, ponele, pero digo, ¿qué papel jugaban los docentes? Porque a veces el docente se da cuenta, acompaña, a veces porque son mucha cantidad de chicos, el docente no lo puede ver, no lo puede analizar. ¿Qué papel cumplieron? ¿Se dieron cuenta lo que te pasaba a vos y a otros pibes y pibas o no? Bueno, yo creo que aquí hay una situación de que no podés no darte cuenta, es decir, creo que cuando un chico, más que nada en el primario, que solemos ser muy expresivos con los gestos, con llorar, con los gritos, con todo, es imposible no darte cuenta. A mí en este caso me ha tocado atravesar la situación de que tenía los docentes en contra también, o sea, tuve un caso con un docente en específico que también me solía hacer bullying, lo digo con gracia porque más que gracia es como la ironía de decir, se supone que los docentes están en el aula para cuidarnos, para ayudarnos, enseñarnos, y bueno, a mí me tocó atravesar esta situación con un docente que también pasó que me hacía bullying y solía hacer caso omiso de todo lo que pasaba,
Y también por ahí pasa mucho, más que nada antes, ahora ya no tanto porque hay una mayor concientización de lo que vendría a ser el bullying, que antes era el juego de niños. Antes un chico que le pegaba a otro, o que se tiraban o se insultaban, era, bueno, son niños, están vinculándose, están jugando. Y por suerte, durante los últimos años ha habido muchas campañas con el tema de la concientización del bullying. Entonces, hoy en día es raro que no haya como un accionar, un intermediario, pero sigue habiendo demasiados casos de esto, y muchas veces se dejan pasar por alto. Sí. Yo lo considero por una falta de profesionalismo, en mi caso lo veo de esa manera, Sí, sí. porque considero que si vos tenés un curso, en este caso de 30 chicos, que es más o menos el promedio que suele haber, hay cursos que tienen hasta menos, o capaz que un poco más, y no ve, y estás en el aula y no ves que hay un chico por ahí al cual se están insultando, se están pegando, y siempre es con la misma persona, y hay como un punto en común, ¿no? En el que vos te tenés que dar cuenta y mirar la situación, y siempre pasa lo mismo con el mismo chico. Entonces hay un factor común que se ve fácilmente, pero ya queda una cuestión de uno, del profesor, si quiere hacer caso omiso, por decir que si se mete va a ser como un quilombo para él, claro, o realmente se preocupa por lo que vendría a ser el alumnado, ¿no? Luciano, ¿la primaria fue en la misma escuela siempre? Sí, yo hice la primaria en el Colegio San José, acá en Alto Alberdi, acá en Córdoba. Si bien esto ya es un tema que cerró atrás, la directiva ya cambió, cambió mucho el colegio en ese aspecto, pero bueno, en el primario me tocó atravesar esa situación. Luciano, hubo papel fundamental, ¿cómo lo vivió la familia? Me nombraste a mamá en un momento cuando, claro, ella se dio cuenta que vos te metías los dedos en la garganta para vomitar y no ir a la escuela. ¿Cómo solucionaron ese tema para que vos tengas ganas de volver a la escuela? Que no es un tema menor, porque ahora uno ya es grande, pero con 7, 8 años es un tema aparte, no sé si en algún momento pensaste en algo grave, se entiende, no quiero pero a ver, ¿cómo fue esa etapa? No, bueno, por suerte en ese aspecto yo siempre estuve muy acompañado, tanto de mi familia como mi mamá, mi papá, mis abuelos, mis padrinos, siempre han estado ahí cuando se ha tratado de estos temas. Ajá. Mi mamá fue infinidad de veces al colegio a hablar, ella ha tenido muchos problemas, hasta amenazas legales con el directivo de la escuela, pero bueno, sí, a ver, en estas situaciones, pensamientos por la cabeza, pasan miles. Yo tuve como esa etapa de pensar lo peor, de cosas feas. Sí, te entiendo. En sexto grado, que fue como ese año, fue como toda una etapa así, porque también lo que se desarrolla en este caso cuando uno es chico, yo en lo que vendría a ser el colegio desarrollé un problema de atención muy grave, en el sentido de que hasta hoy en día lo veo reflejado, ¿no? Como esta hiperactividad, estas ganas de querer participar en todo, como para hacer un poco el foco, por así decirle, ¿no? Y bueno, en sexto grado fue como esta etapa más fuerte, de cual yo me sentía mal, tenía muchos problemas, y sumado a eso tenía como estos problemas de atención, cosa que igual en casa no pasaba, era algo más que nada en la escuela. Y sí, fue como una etapa dura que hoy en día yo la recuerdo, y a mí es algo que me causa risa, ¿no? Pero no debería ser de esa manera, porque son cosas que hoy en día las veo de mi perspectiva, en las cuales yo estoy como más desarrollado, estoy más informado, y vuelvo a lo mismo, no son cosas que un menor de edad, que un niño, porque esa es la verdadera, un niño, no son cosas que un nene deba pasar. No hay duda, Luciano, por lo que me remarcaste ahí, el sexto año o el sexto grado fue el peor. Sí, sexto grado. Ya por suerte en el secundario ya fue algo que no me pasaba seguido. Pasa siempre igual la situación de cuando vas a un lugar nuevo, que siempre va a haber yo evito como generalizar y tomarme personal estos aspectos, por ejemplo, voy a un lugar, me pasa una cosa, automáticamente ese es un lugar malo, claro, porque no es así, no es que vayas a un lugar y te pasa una cuestión, todos ahí sean así, sino más bien suele ser situación de una persona o un
o un grupo en específico. Entonces, nada, siempre yo es como que estoy concientizado en ese aspecto, que a todo lugar voy preparado mentalmente, como que puede pasar. Tengo la suerte de que no me ha pasado hace mucho este tipo de situaciones, pero es como que cuando uno ya está acostumbrado a pasar esas cosas, ya va a cualquier lugar que va mentalizado con que puede pasar y se va a tener que como guardar esa bronca por ahí. Entiendo perfecto. Luciano, ¿se te ha ocurrido, has pensado dar charlas sobre estos temas? Porque es importante que alguien que le pasó, que lo sufrió, que lo cuente. Lo estás contando en una radio del interior ahora que llega esto a muchos hogares, pero en una ciudad tan grande como Córdoba, no sé, ¿se te ocurrió en algún momento dar alguna charla, algo, o es difícil que te den un lugar y una posibilidad? Bueno, afortunadamente no es algo complicado. Justamente la idea del programa Altavoz, con el cual Claro. impulsé la nota, es un programa especializado para eso, en preparar las charlas. Claro. Y la idea es, eventualmente, cuando los 15 jóvenes que participamos, tengamos las charlas listas, dar las charlas. Y aparte, yo ahora estoy por empezar un proyecto que es algo si bien es algo da mucho miedo exponerse tanto, me gustaría empezar a realizar videos para las redes sociales, ya sea para TikTok o Instagram, haciendo una sección que se va a llamar Charlas de un Gordo para Gordos, y la idea es hablar sobre estos temas y hablar desde mi experiencia, por ahí como pequeños consejos o cosas que uno tiene que hacer, pensar, como interiorizar, para sentirse mejor durante como estos procesos, ¿no? Qué bárbaro, Charlas de un gordo, qué bárbaro, Sí, la idea mía es justamente que sea algo, porque uno escucha la palabra gordo y automáticamente es como que dice, ay no, ¿cómo va a decirlo así? Pero justamente, como digo yo, para mí es una palabra que está muy endiablada y no debería por qué ser algo malo. Algo que me pasa mucho, por ejemplo, cuando sale la charla, viste, hablar de lo físico, del gimnasio, lo que sea, sí. Algo que a mí realmente me molesta es que cuando yo digo, no, porque yo soy gordo, una persona diga, ay, no te tires abajo, que no estás tan gordo, lo que sea. Eso para mí, si bien denoto que la intención es buena, como para intentar subirte el ánimo, pero es peor. Claro, es peor, porque es una realidad que para mí no me molesta decir que soy gordo, que me digan gordo, porque es una realidad tanto física y mental, que yo como que lo tengo algo interiorizado, y es que soy gordo. ¿Está bueno? No, para mí no está para nada bien romantizar la obesidad, es un problema que a largo plazo trae muchas enfermedades y mucho daño a la salud. Entonces, yo quiero me gusta hacer esta diferencia. Yo no digo que ser gordo está bien, porque de la salud está mal, pero tampoco está bien el hecho de que se discrimine por ser gordo. Es donde esta diferencia, que uno no se tiene que sentir mal ni menos en la sociedad por ser gordo, pero también tiene que reconocer que es un problema. Luciano, la parte, ¿tuviste que tratarlo psicológicamente o lo fuiste manejando vos? ¿Es un tema que tratás te cuidás con las comidas, esa parte, o ya lo superaste y es tu vida y es así? ¿Se entiende mi pregunta? Sí, se entiende perfectamente. Y a ver, yo llamo a la vida del gordo, yo la llamo por etapas, por épocas. Ajá. Yo me ha tocado atravesar allá por el año 2022, durante la pandemia. 2021 fue, que fue cuando hice mi primera dieta junto con mi familia. Todos nos pusimos en un plan nutricional, en el cual, bueno, había bajado 30 kilos. Bueno, era algo urgente que yo debía hacer. Tenía 13 años y pesaba 120 kilos, entonces era un punto en el que algo tenía que hacer con eso. Bueno, cuestión, bajé de peso, empecé a entrenar muchísimo, justo termina la pandemia. Yo jugaba al básquet antes de pandemia, jugaba en un club ahí del barrio. Y post pandemia vuelvo al mismo club, empecé a entrenar, ir al gimnasio, muchas cosas, y yo personalmente siempre tuve como esta cosa de que si bien comía muy mal, entrenaba mucho. Siempre fui de mucho entrenar, y yo lo tomo por etapas porque a mí me
atravesé la situación de que jugando al básquet me rompo los ligamentos cruzados de la rodilla derecha, y como tengo que dejar de entrenar, empecé a comer mucho porque era como el refugio que tenía. Volvió a aumentar mucho. En el 2024, en el verano, nuevamente un día me levanté y dije, che, tengo que como hacer un cambio. Volví a hacer una dieta, volví a bajar mucho de peso, me estaba muy bien, hasta que, bueno, yo en ese momento también lo que hacía era documentar como este proceso, este cambio en TikTok. Y cuando yo vuelvo a clases, me enfrento a la situación de que, bueno, cuando uno sube estos videos a redes sociales, va a haber crítica, va a haber burla, va a haber quien te apoye. Ya me tocó atravesar la situación de cuando yo vuelvo al colegio, primero que nada, como que me cambia la rutina totalmente, y me pasó a tocar que, bueno, mis compañeros claramente se la pasaban haciendo chistes del tema, de los videos que yo hacía. Claro. Entonces como que me pesó mucho mentalmente eso, de decir, che, ¿para qué lo hago si bajo de peso para intentar como estar mejor, y sigo atravesando las mismas situaciones? Y bueno, llegó un momento en el que como que me exploté y volví a comer y volví a aumentar de peso, y justamente por eso yo la nota, yo lo digo abiertamente, actualmente yo me encuentro en mi peor situación física, nunca estuve con tanta obesidad, y una de mis ideas es volver a eso, decir, che, de hacer el cambio, pero esta vez no concentrarme en eso que me pasaba en el secundario, de que volví y se me burlaban, y es como, yo creo que en su momento me faltaba entender y darme cuenta que no era una cuestión de otro, sino una cuestión mía, que por más que el otro me dijera algo, y yo lo estaba haciendo bien por mí, sino que también de sola nota, el problema que uno tiene cuando es más chico es que no lo ve desde el lado de lo hago por mí, lo hago desde el lado de cómo me pesa la mirada del otro, qué verdad, y es lo que uno ve y dice cuando uno hace algo. Qué verdad, clarísimo, sí, porque todos fuimos chicos, y de una manera u otra, Luciano, nos ha pasado. Por ahí no lo vemos, o uno ahora, por ahí lo cuenta, riéndose de ese momento, sufriéndolo, pero en ese momento se sufría mucho, la primaria, parte de la secundaria, hasta que uno explota, puede ser, Luciano, ¿no? La personalidad te da lugar a tomártelo de otra manera. Sí, no, pasa que es lo que yo digo, yo por ejemplo, cada vez que cuento una anécdota, en su momento cuando por ejemplo le conté a Mari lo de, bueno, yo le hablo de una situación que me pasó, de que tuve un recreo entero, un compañero saltándome en la panza, me tiró al piso y me empezó a saltar en la panza, y yo por ejemplo lo cuento y al primer momento me río, claro, pero después claro. ¿Después? No está tan bueno reírse de eso, y claro, no es algo bueno, no es una anécdota que vos digas, fui con mis amigos al campo, hicimos tal cosa y no me acordaba, no es algo de lo que reírse, pero bueno, justamente cuando uno es grande, a mí le toca esto de, lo ve como algo de hace mucho, lo ve como una cosa de chicos, pero en realidad está pésimo, y ahí es donde me gusta hacer el punto de inflexión, y me gusta hacer esta crítica del razonamiento que tenemos, que uno tiene que saber reconocer qué es lo que está bien y lo que está mal, y yo por ejemplo, esto hago mucho hincapié y lo uso siempre, el programa Cuestión de Peso, un programa que si bien está como dirigido para ayudar a las personas que están en el programa, personas con sobrepeso, pero terminan haciendo uso de la imagen de una persona con obesidad. Coincido. Para hacer circo, los ponen a bailar, los ponen a hacer cosas que saben que les cuesta, con el fin de hacer reír a la gente en base a un cuerpo con obesidad. Y eso para mí es algo pésimo, porque después cuando vemos a una persona con obesidad, la asociamos directamente con eso que vimos en la tele y lo tenemos como si fuera un chiste. Luciano, y la realidad es que la obesidad no tiene que ser visto como algo malo desde el punto social, y tiene que como existir esa concientización. El productor de Cuestión de Peso no piensa en la gente, para mí, piensa en el rating. Es que ahí es donde radica el problema, que claramente siempre la idea es hacer un programa que sea exitoso, que vaya bien, pero no se tiene en cuenta las consecuencias sociales que hay por detrás. Así es. Yo, por ejemplo, pienso mucho por ahí en los planes nutricionales, que son como demasiado exigentes, y es como,
está bien, está hecho para vender y ayudar a la persona en cierto punto, Claro. pero se deja muy de lado la cuestión mental que pasa uno. Siempre, viste, cuando ves un video de una persona con obesidad en las redes sociales, Instagram, TikTok, y entras a los comentarios, se burlan de la persona y hablan de lo fácil que es bajar de peso, pero no es algo fácil, porque qué verdad. yo, por ejemplo, lo que veo cuando yo intento hacer una dieta, no es simplemente comer bien, es cambiar toda la rutina de tu vida, es cambiar actitudes, es cambiar hábitos. Yo, por ejemplo, le contaba a Mari de un hábito que yo lo considero algo malo. Yo voy a tomar mates, salgo a la plaza a tomar mates, no está mal, pero el problema es cuando uno, por ejemplo, sale a tomar mates y se lleva un paquete de galletas Oreo, por ejemplo. Y hasta esas cosas mínimas las tiene que cambiar. Ajá. Y también tiene que aprender a regularse, porque no, hacer una dieta no es una cuestión de prohibirse todo. Claro. y recluirse en una esquina para no comer. Luciano. Es una cuestión también de aprender una autorregulación, aprender cuáles son los límites, es cambiar tu vida totalmente. Luciano, con tus 18 años, haciendo una mirada del pasado, ¿vos recordás, vamos al sexto grado de la escuela primaria en la ciudad de Córdoba, a otros niños y niñas que le hacían bullying también, o como vos lo sufrías no podías ver alrededor tuyo lo que pasaba con otros pibes y pibas? Bueno, como dije antes, yo creo que no hay posibilidad de no verlo, y sí, yo justamente la nota cuento de 3 compañeros más que fueron al primario conmigo, que son personas que yo siempre las recuerdo mucho porque, bueno, básicamente atravesábamos lo mismo, y por suerte, como dije antes, en sexto grado esas situaciones ya no se veían mucho, ya no pasaba, pero por ejemplo, en segundo grado yo tenía uno de estos compañeros, Nico se llamaba, a este chico también le hacían bullying, y yo siempre fui una persona que, bueno, en este caso yo saltaba a defenderlo, yo era el que estaba ahí para él. ¿También por el peso? ¿Por el peso o por otro tema, Luciano? Es por lo mismo, exactamente lo mismo. Me ha pasado de salir al frente para defenderlo a él y ligar yo la parte de él también. Es como siempre, como dije, esto yo lo hablo desde mi experiencia, que por suerte no la sufrí tanto, pero he conocido personas que sí lo han sufrido mucho, y conozco personas adultas, de personas de 40 años que hasta hoy en día tienen muchas situaciones por eso y tienen su cuestión de lo que digo, cuando uno está desarrollando su personalidad, que es el proceso de la adolescencia y todo eso, si uno atraviesa estas cosas, impactan directamente a cómo uno se desarrolla mentalmente y cómo desarrolla la forma de vincularse con otros. Yo, por ejemplo, me considero una persona súper cariñosa, pero yo tengo un tema de que yo, con una amistad, con una amiga, yo no doy el primer paso a abrazar a esa persona por una cuestión de que me acostumbré a eso, ¿no? A mí me tocó pasar en segundo grado, es una anécdota que me tiene, que la recuerdo siempre, porque es algo que me gusta mucho, de que yo tenía una compañera de banco, ¿viste? Nos sentábamos de a 2, y esta compañera se sentaba en la punta de la mesa, en vez de donde tendría que estar la silla, y yo le intentaba hablar, y una vez me dijo que le daba asco, y por eso se sentaba lejos. Entonces digo, a mí me pasa hoy en día esto de que yo no puedo tener la iniciativa en abrazar a una persona por una cuestión de que me quedan marcadas esas cosas, de decir si la otra persona va a estar cómoda conmigo o no, y ese tipo, sacando de lado, ¿no?, también lo que es la cuestión de la confianza y eso. Es como, sí, pero te entiendo perfecto, mamita querida, qué discriminación te hizo esa compañera. Y a todos nos ha pasado, Luciano, cuando uno rememora épocas de la vida. Cuando vos ibas a un grupo y todos se daban vuelta y te dejaban pagando en el medio del patio. Eso es tremendo, Luciano, Y a mucha gente que debe estar escuchando le ha pasado, y lo que pasa es que uno lo pasa cuando uno es más grande, empiezan otros problemas, que toque pagar las cuentas, que pum, que pan, que los hijos, que pum, que pan, pero cuando parás la pelota y charlas en este momento con auriculares, con Luciano, la cabeza va girando y va recordando momentos que a cada uno le pasó, Luciano, Sí, y además también creo que es una cuestión de que es lo que yo hablé mucho, hice mucho hincapié en eso en la nota, que es la cuestión después de cómo nos vinculamos con los demás.
a mí me pasa que como yo lo pasé, yo tengo mucho cuidado con las palabras que utilizo, por cuestiones de que uno no sabe lo que la otra persona ha pasado y por ahí hace chistes sobre temas que no dan, pero bueno, es también una cuestión de que falta esto, lo que yo llamo la concientización. Hace falta dejar de ser ignorante y ver cómo es la realidad de la sociedad hoy en día, porque muchos por ahí hablan en los comentarios, de los Instagram, de los videos, de todo, sin saber realmente lo que es estar en esa situación. Claro, exactamente. Luciano, yo me voy a tirar a la pileta, tenés 18, recién estás empezando la carrera. ¿Qué abogado penalista podés llegar a ser vos? Sí, me estoy tirando a la pileta, Me pasa muy seguido, bueno, yo tengo mi padrino, Pedro, él era locutor y periodista, entonces él siempre como me quiso meter en ese mundo, y siempre que me cruzo a alguien me dice que tiene una re buena voz de parecer locutor, o cuando empecé la carrera estaba en el ingreso, mi profesor abogado, y me dijo, a vos con esa voz y esa oratoria te va a ir muy bien. Siempre eso para mí son comentarios que la suben muchísimo. Y es sí, muy lindo. Yo Luciano, no te conocía, estoy escuchándote por primera vez y me llama la atención tu oratoria. No es un tema menor la oratoria. Luciano, antes de cerrar la nota con un mensaje tuyo final, te hago una pregunta. ¿Cómo estás viviendo como joven lo que pasó con Agostina en tu provincia, que todo el mundo está hablando de esto? ¿Ustedes los cordobeses lo están viviendo, los medios cordobeses también, o por ahí los medios nacionales están con el tema? No, es una noticia que ha pegado muy fuerte acá en Córdoba y no me parece algo menor. A mí me parece algo totalmente lamentable que estas cosas tengan que pasar hoy en día, que se tengan que vivir con el miedo día a día, y más que nada las mujeres, que son las que atraviesan de la peor forma esta situación, y me parece algo lamentable cómo se han hecho las cosas, con el ministro de Seguridad acá de Córdoba, Pablo Quintero, me parece algo completamente horroroso cómo dejaron que la situación siga y tardaron en accionar, y justamente creo que además de esto que estamos hablando de mi tema, estas son también cuestiones que se tienen que hablar, que se tienen que criticar, y tiene que haber como un razonamiento de la sociedad de decir, che, no podemos seguir así, tenemos que hacer algo, y a mí me ha parecido una tristeza total que después de tantos días de búsqueda, bueno, la han hallado muerta, porque nada, a mí yo estuve siguiendo de cerca lo que era la noticia, y me entristeció mucho, y creo que a partir de estas cosas que ya han pasado muchas veces, ha habido muchos casos, hasta casos como el de Loan, que han demostrado que no estamos para nada bien y que como sociedad también tenemos que accionar y hacer algo para que estas cosas cambien. Coincido. Aparte, Luciano, una nena de 14 años. ¿Y sabés cuál es el tema, Luciano? Que lamentablemente los medios nacionales mañana se olvidan del tema, como se olvidaron del tema Loan, usan el momento a minuto y después nadie más habla de un caso. Hay un nene que desapareció, se lo tragó la tierra, y ahora pasó esto con esta nena. Coincido. Sí, por eso a mí siempre algo que me repele mucho son los canales televisivos, algunos, cómo accionan con ciertas cosas, de decir algo, por ejemplo, que a mí me partió el alma, fue escuchar al abuelo de Agostina, el cual dijo que él se enteró que habían encontrado el cuerpo muerto porque filtraron la noticia y subieron la noticia antes de contarle a la familia que la chica estaba muerta. Así es. Y eso para mí son cosas horribles, son cosas que uno, al mantener un noticiero, un diario, lo que fuere, tiene que tener la capacidad de tener una ética y una moral de decir, bueno, vamos a esperar a ver qué opina la familia, si está dispuesta a que ya mismo subamos la nota, lo que sea, y me parece que ha sido horrible por todas las partes que han seguido el caso, tanto de la policía como de la provincia, como de todo, que han hecho las cosas de manera pésima, y es algo que eventualmente tiene que cambiar. Luciano, quiero compartir con vos un audio que me mandó alguien conocido tuyo. Aguantame, a ver, ¿sale bien? Para, aguantame un cachito, Luciano, a ver. Luli, nunca olvides algo importante, hijo. Las palabras y actitudes que alguna vez intentaron lastimarte jamás definieron lo que sos. Conociste el dolor de la discriminación y el bullying, pero también descubriste una fortaleza enorme dentro tuyo.
Donde otros vieron diferencias, vos aprendiste a encontrar tu valor. Donde hubo heridas, construiste aprendizaje y crecimiento. Qué bueno. Hoy mirás tu historia desde otro lugar, no como una víctima de lo que te ocurrió, sino como alguien que tuvo el coraje de seguir adelante y transformarse. Sentite orgulloso, Luli, de la persona que sos, porque tu verdadera identidad no está en lo que los otros dicen, sino en la valentía con la que vos elegís seguir caminando. Y eso es lo que te hace inmensamente valioso. Espero que estas palabras te recuerden siempre la fuerza que llevas dentro. Te queremos mucho, Lu. Un beso enorme de Silvina y Raquel. Silvina y Raquel. Hermoso audio. Sí, ¿Lo escuchaste? sí, ¿Lo escuchaste? es algo hermoso. Bueno, yo en este caso a la tía Silvina y la tía Raquel les tengo mucho cariño, ya que si bien son personas, viste, a las que no veo muy seguido porque por la distancia, Te entiendo. Cada vez que la veo, cada vez que pasa algo sobre mí, ellas siempre están ahí y la verdad que me pone muy contento escuchar estas palabras. Es algo muy lindo que me ha traído la nota fuera de la exposición y todo eso. Todos los mensajes que he recibido de mi familia, que de hecho hasta algunos no he llegado a contestar porque me han escrito mucho, pero nada, muchas gracias a la tía Silvina si está escuchando esto, y también, bueno, agradecerles a ustedes por este espacio y por esta charla que la verdad que me ha parecido hermosa y muy fructífera. Luciano, aparte, quiero decirte algo, todo lo que está pasando en nuestro programa se llama Punto y Aparte, y es culpa de Silvina, porque ella fue la que nos informó, así que es la... Me comentaron, sabes que sacamos la nota de la Nación y era el otro día como las 9 de la mañana y me llama una mamá, me dice, adivina qué, no sé qué, que era que la tía Silvina había mandado todo y que estaban preguntando para poder hacer la entrevista, así que nada, Luciano, gracias a ella y a ustedes. Marcelo, quiero que me grabes esto aparte. Quiero que me grabes esto aparte de la nota que está grabada y que la vamos a volcar al diario, al Rivadavia Online. Luciano, quiero que me digas el final de la nota, que tu testimonio sirva para un papá, para una mamá. ¿Cuáles son los puntos que por ahí una criatura, un niño, una niña empiezan a sentir discriminación y bullying y por ahí el papá o la mamá no se da cuenta? ¿Cuáles son los tips, las cosas que vos, pasando el tiempo, recordás hoy que te pasaron? Presten atención, papás y niños y niñas que estén escuchando la radio. Bueno, si bien esto es como muy subjetivo a la situación de cada persona, porque cada niño manifiesta de manera diferente cómo lo está atravesando, yo creo que es algo súper importante siempre el acompañamiento, el no dejar solo al niño, porque a mí me pasó mucho en su momento que, por suerte, como dije, yo tuve el acompañamiento de mi familia y es algo que me ayudó a sobrellevarlo mucho. El hecho de que simplemente estén ahí, que cada vez que pasa algo, preguntar el cómo estás, y el demostrar como el esfuerzo de ayudar a que la situación cambie, ¿no? Pues yo es eso algo que valoro mucho de lo que hizo mi mamá, de que si bien la situación con el colegio nunca es como que cambió, nunca el colegio se hizo nada, ella siempre siguió intentando y siguió acompañándome. Entonces yo creo que eso es lo importante, ¿no? El hecho de no minimizar los sentimientos porque es un niño, porque por ahí el niño lo exagera o siente de más, porque son cosas que quedan muy marcadas y más cuando somos jóvenes. Entonces es algo tan simple como preocuparse, acompañar y no minimizar, entender que el niño está pasando una situación que capaz que ni él mismo entiende. Impecable. Entonces siempre puede quizás haber una exageración, cosa que yo no considero que sea exagerar un sentimiento cuando está siendo discriminado, y yo creo que para mí eso es lo fundamental, porque no solo ayuda al niño a estar mejor, a no sentirse solo y que se sienta acompañado, sino que es algo que también fortalece mucho el vínculo y le da como al niño la potestad de sentir que tiene a alguien y más que nada tiene a su familia. Qué buen testimonio, Luciano. Somos Punto y Aparte, programa de radio que hace 28 años que lo venimos haciendo con mi compañero Marcelo. Analía seguramente en algún momento, mamá, nos ha escuchado cuando estaba en América. Yo quiero agradecerte de corazón por tu testimonio, por haberte prestado a charlar con nosotros. Yo veo un abogado... ¿Te gusta la política? Sí, de hecho... Se nota. Sí, mi
hobby principal son los debates y la política. ¿Los qué dijiste? Se cortó. Mi hobby principal, sí, que más amo, es debatir y es la política. Sí. Es un tema en el que me informo y me incursiono desde el 2022, 2023, cuando empecé con los debates de ONU. Y bueno, hoy en día, más que un hobby, yo le llamo una pasión. Es algo que me apasiona mucho, el hecho de involucrarme como joven en la política actual, cosa que creo que en la Argentina está muy mal. Me encanta. Soy y somos todos los jóvenes los que principalmente deberíamos estar haciendo algo por un cambio, por lo que yo llamo llegar a esta concientización social. Luciano, te pido un favor y te repito el agradecimiento con Marcelo y con nuestros oyentes. Siempre el recuerdo para el abuelo, a quien conocí, a Perla un saludo cuando la veas, y a Analía y al resto de la familia, que no conozco a toda la familia, pero bueno, a los que he ido nombrando los he conocido y los conozco hace años que no nos vemos con algunos, pero bueno, hacerles llegar nuestros saludos de aquí desde un programa de radio de la Ciudad de América, Dale, bueno, muchísimas gracias a ustedes por este espacio, y la verdad que me voy muy contento porque ha sido muy linda esta oportunidad de poder conversar de un tema que me interpela mucho y nos interpela a todos como sociedad. Abrazo, Luciano. Un abrazo grande. Gracias.